¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Ok, gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 30 de octubre de 2020, del curso Modelo de Aseguramiento de la Calidad. El día de hoy tenemos como propósito en esta sesión hablar de la actividad número 1 concerniente a la unidad 3 del curso en mención. Para ello, entonces voy a compartir con ustedes pantalla para que miremos las temáticas asociadas a esta unidad y la actividad número 1 prevista. Me confirman que se está visualizando en pantalla la unidad número 3. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, la unidad número 3 de este curso se llama Calidad en el contexto escolar. Y para ello se ha definido el siguiente resultado de aprendizaje. Ustedes saben que estamos trabajando con resultados de aprendizaje, recursos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje en la estructuración de los cursos asociados al proceso de formación durante este periodo de aislamiento. Entonces, en esta unidad de calidad en el contexto escolar nos hemos propuesto explicar las funciones administrativas en las organizaciones educativas y sus sistemas de gestión escolar. Es decir, teniendo en cuenta la gestión administrativa, la gestión directiva, la gestión académica y la gestión comunitaria en la mejora de la calidad educativa. Las gestiones escolares fueron definidas en la guía número 34, la guía para el mejoramiento institucional. Toda organización busca, a través de esa guía, gerenciar eficientemente los recursos con los que cuenta y con base a esa gestión alcanzar una mejora de la calidad educativa. Significa que la calidad de lo educativa es un proceso de mejoramiento continuo en el cual las instituciones gestionan eficientemente sus recursos, de tal manera que puedan sacar el máximo beneficio para obtener los mejores resultados en ese proceso de construcción social, ¿verdad? Sabemos que la educación lo que busca es mejorar la calidad de vida de los individuos para que puedan enfrentar la realidad a la que viven y puedan proponer soluciones a las dificultades o a la serie de problemas con los cuales se enfrenta cotidianamente un ser humano. Entonces, en esa medida, se han definido unas actividades. Bueno, en este caso, la actividad número 1, que es la que vamos a abordar inmediatamente. Entonces, voy a acceder a la actividad número 1 que está definida en las evidencias de aprendizaje. Esa actividad número 1 tiene que ver con actividad productiva con enfoque sistémico. Es decir, ¿qué es una actividad productiva? Utilizando el enfoque sistémico. Es decir, el enfoque sistémico, ahorita vamos a mirar ese concepto y cómo lo vamos a articular de manera que podamos entender la forma en que vamos a resolver esta actividad. La actividad tiene dos puntos. El primer punto dice, identifique en la actividad productiva de desarrollo de un recurso educativo digital. Ustedes como estudiantes de licenciatura en informática y medios audiovisuales han adquirido una serie de competencias que les permiten desarrollar de manera eficiente un recurso educativo digital. Significa que es una tarea en la cual ya ustedes tienen conocimiento, tienen experiencia y pueden establecer claramente dentro de esa actividad productiva de construir un recurso educativo cuáles son las entradas, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas y cuáles son las restricciones que se derivan de la construcción de ese recurso educativo digital. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese proceso, es decir, qué son unas entradas. Este enfoque para ustedes no es nada nuevo, porque ustedes como estudiantes de informática saben que el enfoque sistémico aplica dentro de la estructura de funcionamiento de una máquina.
una máquina computacional. Una máquina computacional requiere entradas, internamente genera unos procesos a través de algo llamado caja negra, ¿verdad? Los procesos se realizan en una caja negra. Nosotros tenemos ahí una unidad central de procesos que internamente gestiona una serie de cálculos de tipo numérico, gestiona electricidad y luego nos saca una serie de salidas a través de diferentes medios que pueden ser visuales, pueden ser sonoros, pueden ser audiovisuales, pueden ser gráficos, entre otros. Y las restricciones, por supuesto, que están relacionadas con todas las posibles situaciones adversas a las cuales se enfrenta cualquier situación cuando es susceptible de ser resuelta. Ahorita vamos entonces a mirar cada una de ellas en detalle. Y la segunda, el segundo punto de esa actividad es elaborar un diagrama de bloques que represente el sistema productivo planteado en el punto 1. Es decir, si ya yo definí cuáles son las entradas, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas y cuáles son las restricciones para realizar un recurso educativo digital, entonces ahora viene el segundo punto, elaborar un diagrama de bloque que represente ese sistema productivo. Y ahorita vamos a explicar qué es un diagrama de bloque y cómo se construye, cuáles son la forma en que se representan cada uno de esos elementos de entradas, de procesos y de salidas, y cómo se conectan cada una de esas entradas al proceso. Características del entregable. La modalidad en este caso es individual. El tipo de archivo, un documento PDF que debe contener portada, debe contener respuesta a la actividad con las características solicitadas y, por supuesto, referentes bibliográficos que den cuenta de esas respuestas. Fecha de entrega, noviembre 3. Bueno, vamos a mirar entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir con ustedes una presentación en la cual les voy a explicar el tema del enfoque sistémico. ¿Me confirman que se está visualizando la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar qué es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, entonces, el propósito de esta clase, de esta sesión, es modelar actividades productivas utilizando el enfoque sistémico de entradas, procesos y salidas. Entonces, vamos a mirar la conceptualización básica para entender dicha estructura. Entonces, ¿qué es una actividad productiva? Dice, es cualquier proceso donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las personas. Entonces, en la actividad, yo estoy definiendo que la creación de un recurso educativo digital es una actividad productiva. Por supuesto, resuelve una necesidad. ¿Qué necesidad? Una necesidad de aprendizaje. Cuando nosotros diseñamos un recurso educativo digital, buscamos desarrollar en nuestros estudiantes una ¿qué? Una habilidad, una destreza, una competencia. Es decir, buscamos que con el recurso se facilite el aprendizaje. Entonces, por tanto, es una actividad productiva. ¿Por qué? Porque la realiza una persona en la que invierte tiempo, invierte conocimiento, invierte recursos. ¿Para qué? Para cumplir o satisfacer una necesidad puntual. Entonces, eso es una actividad productiva. Así como también una actividad productiva es la que realiza un panadero, la que realiza un mecánico, la que realiza un tendero, la que realiza un profesor, la que realiza un ingeniero, la que realiza un arquitecto. ¿Por qué? Porque son actividades en las cuales resuelven situaciones y cubren una necesidad determinada a partir de ¿qué? De un producto o a través de un servicio que ofrece. Entonces, eso es una actividad productiva en términos generales. Por tanto, yo les estoy solicitando, estoy definiendo que la construcción de un recurso educativo digital es una actividad productiva. Ahora, ¿qué es una entrada en el enfoque sistémico?
Dice, entradas son los elementos que permiten la consecución de un resultado luego de un proceso específico. Es decir, para yo poder elaborar algo, construir algo, requiero una serie de recursos. En el caso de un panadero, para hacer pan, que es el producto resultante de su actividad productiva, para elaborar ese pan, él requiere unas entradas. En este caso, ¿cuáles son las entradas? Harina, agua, leche, levadura, mantequilla, queso, no sé, bocadillo, arequipe, dependiendo del tipo de pan, ¿verdad? Entonces, esas serían las entradas. Requiere también un horno, requiere también conocer cómo se elabora cada uno de esos panes. Entonces, no sería lo mismo elaborar una torta que elaborar un pastelito o que elaborar un pan de mantequilla. Cada uno tendría que unas instrucciones específicas. Entonces, vamos a mirar que dependiendo de la actividad, las entradas van a ser diferentes, van a variar. La entrada es lo que va a permitir luego aplicar un proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? Es una secuencia de pasos dispuestas con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Y por supuesto que ese proceso se vale de ¿qué? De las entradas con las que cuenta, ¿verdad? Necesita una serie de entradas, necesita unos insumos para poder desarrollar ese producto o ofrecer ese servicio. Salida. Entonces, ¿qué son las salidas de ese enfoque sistémico, de ese proceso sistémico? Una salida es el resultado de un proceso a partir de unas entradas. El resultado de un proceso a partir de unas entradas. Entonces, si seguimos con el ejemplo del panadero, ya hablábamos de cuáles eran los insumos de entrada. Ahora, ¿qué necesita hacer el panadero? Pues aplicar una técnica. Entonces, definir unas etapas a través de las cuales él va a elaborar ese producto. Entonces, de pronto, la primera etapa sería la mezcla de esos ingredientes en las proporciones que él conoce. Significa que él requiere algún tipo de conocimiento. Requiere también entonces un proceso de amasado, y para el proceso de amasado es posible que lo haga de manera manual o lo haga de manera automatizada o mecanizada, en donde de pronto utiliza una máquina que revuelve, en la que de pronto utiliza una máquina que la aplasta la masa, la estira, la pone un poco más delgada, la mezcla, la combina. Y requiere que un proceso de elaboración ya, después de amasada, lo elabora, lo deja bajo las características que debe hacerlo y luego lo utiliza otros elementos, por ejemplo el horno, para que ese producto quede totalmente terminado. ¿Cuál será la salida del proceso? Pues la salida del proceso será el pan, la torta o el resultado, el tipo de producto que él esté elaborando, galleta, pan, torta, no sé, lo que él esté desarrollando en ese momento específico. Esa será la salida del proceso. Pero también no solamente sale el pan, que es el producto final, también de ese proceso total salen una serie de residuos, ¿verdad? Entonces, resulta que la harina venía en una bolsa y ahí quedó un residuo. Resulta que producto del proceso quedaron residuos de masa, quedaron empaques, quedaron en el horno de pronto un componente se quemó y eso también queda. Entonces, en el proceso de elaboración también requería energía, requería gas, requería todos los elementos requeridos, hacen parte de todo ese proceso productivo. Entonces está allí como entrada, está como proceso, está como salida. Todos esos elementos que estructuran la producción de un bien o la prestación de un servicio. Eso hace parte de ese enfoque sistémico de producción. ¿Y cuáles son las restricciones? Las restricciones son los elementos que restringen y establecen límites al accionar del sistema. Entonces, de pronto, alguna restricción que se derive de del posible funcionamiento del sistema, puede ser que el horno o la batidora funcione con electricidad y no hay energía eléctrica. Eso es una restricción derivada. Nosotros teníamos clase ahorita a las 3, pero yo no tenía conectividad. Eso es una restricción del sistema. Algunos de ustedes no han podido asistir a una sesión principal, a una sesión de estas síncronas que hacemos,
¿Por qué? Porque no tenían conectividad, porque no tenían un dispositivo móvil. Son restricciones que se establecen. Es decir, las restricciones son esos elementos limitantes al accionar de un enfoque sistémico, de un enfoque productivo basado en entradas, procesos y salidas. Es decir, son limitantes que se presentan, derivadas del accionar del mismo sistema. El día que estaban elaborando falló el horno, hubo una fuga de gas y no se podía encender el horno. Se presentó ese día que había que entregar una torta con determinadas características, el panadero no llegó porque se le presentó una situación familiar, son restricciones que se presentan. Entonces, en el sistema pueden ocurrir eventos que generan algún tipo de bloqueo sobre el desarrollo normal del sistema. Por tanto, en todo sistema se deben concebir esas situaciones. Por supuesto, deben existir elementos que puedan suplir eso para que el proceso productivo no se pare. Es decir, si la máquina falló porque de pronto el fluido eléctrico no estaba, la empresa que suministra el servicio como Electricaribe, que tenemos nosotros ese gran problema, no funcionaba. Entonces, como la empresa sabe que constantemente hay fallos en el fluido eléctrico, compra un sistema de energía alternativa, ¿verdad? Entonces de pronto monta paneles solares para que cuando no haya fluido eléctrico de la empresa de servicio pueda suplirlo con un panel solar o con una planta eléctrica. Entonces siempre se deben prever ese tipo de circunstancias que ocurren en los sistemas. ¿Para qué? Para disminuir esas restricciones, para paliarlas un poco, para bajar el impacto que puedan tener sobre la totalidad del sistema y que el proceso productivo sea sostenible, se mantenga, no permita que se generen pérdidas sobre el sistema, sobre el proceso productivo como tal. Listo, entonces vamos a mirar, seguimos, el sistema. Hemos estado hablando de enfoque sistémico, pero ¿qué es un sistema? Como para recordar, porque ya esto ustedes es un concepto básico en un estudiante de informática. Un sistema es una agrupación de elementos en interacción dinámica y organizados en función de un objetivo. Todo sistema cumple un objetivo. Nosotros nosotros somos un gran sistema, nosotros como individuos, ¿verdad? Y nuestro sistema, nosotros como individuos estamos formados por sistemas internos. Tenemos el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema neurológico, ¿verdad? Internamente somos un sistema. La sociedad es un sistema, funciona de manera articulada. Tenemos un macrosistema llamado sistema solar, ¿verdad? Donde estamos inmersos nosotros dentro de ese gran sistema como un subsistema o un ecosistema vivo. Entonces, en un sistema podemos señalar, todo sistema está conformado por elementos, interacción, organización y objetivo. Los elementos son las partes que integran el sistema. Si tomamos como ejemplo el sistema digestivo está compuesto por una serie de elementos o partes, ¿verdad? La boca, el esófago, el estómago, intestinos, ¿verdad? La interacción, la forma en que interactúan esos elementos para cumplir con el objetivo del sistema. ¿Cuál es el objetivo del sistema digestivo? Nutrir al cuerpo, ¿verdad? Y la organización es la forma articulada como funciona el sistema. Entonces, el sistema digestivo funciona cuando se da el proceso, desde el proceso de masticación de los alimentos. Ustedes recuerdan eso por biología, ¿verdad? Nuestro sistema digestivo empieza a funcionar desde el momento en que empezamos a masticar, ¿verdad? Que ahí se da un proceso de masticación y ahí empiezan a actuar una serie de sustancias que segrega nuestro sistema digestivo, que sería la saliva, ¿verdad? Para poder mezclar nuestros alimentos inicialmente y generar lo que conocemos como el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio pasa a través del esófago hasta el estómago para poder seguir el proceso de transformación, donde entran a actuar los jugos gástricos, los jugos intestinales, otros jugos ahí, el páncreas, toda una serie de elementos que interactúan ahí. Luego se da el proceso de ¿qué? De transformación de esos alimentos. Más adelante se da el proceso de absorción en el intestino delgado y salen unos desechos, ¿verdad? Que van al intestino grueso. Y eso en el intestino delgado se da el proceso de absorción y es lo que llega
son los nutrientes que lleguen a través de otro sistema, que es la sangre, ¿verdad? Otro sistema que es el sistema circulatorio, y se distribuyen por todo nuestro organismo. ¿Para qué? Para que los nutrientes lleguen y puedan cumplir con la funcionalidad total del sistema, que sería el sistema humano. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro del funcionamiento de un sistema, teniendo en cuenta de que todos los sistemas tienen elementos, interacción, organización y cumplen con un objetivo. Ya tenemos claro el sistema, ya tenemos claro que todo sistema requiere entradas, procesos y salidas, pero que además existen una serie de restricciones. En un sistema como el sistema digestivo, existen una serie de restricciones, ¿verdad? Porque si de pronto presentamos algún tipo de falla en el funcionamiento de una de esas partes, presentamos dificultades. Por ejemplo, tenemos tenemos dificultad para tragar, ya hay una falla en el sistema, ¿verdad? En el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque nos dificulta, genera algún tipo de molestia, de malestar, algún tipo de... O cuando de pronto tenemos un problema estomacal, pues ahí se presenta una falla sobre el sistema. O cuando la ingesta de alimentos no es suficiente, sentimos hambre, entonces también ahí hay una dificultad. O cuando presentamos algún tipo de afección asociada a una de las partes del sistema, entonces también el sistema empieza a tener algún tipo de mal funcionamiento y esto genera todo que se desencadene en todo el organismo una manifestación de todas esas situaciones adversas. Pero teniendo en cuenta ya el sistema, el enfoque sistémico, vamos a mirar el siguiente elemento, que es la representación del sistema a través de los diagramas de bloques. Entonces, en un diagrama de bloques es una estructura gráfica que representa un sistema. Y como todo sistema ya sabemos que tiene entradas, procesos y salidas, los procesos se representan a través de rectángulos. Los procesos se representan a través de rectángulos. Ojo, los procesos. Vamos a mirar ahora cómo se representan los otros elementos dentro del sistema. Las entradas y las salidas. Entonces, ya sabemos que el sistema tiene entradas, procesos y salidas. Las entradas y las salidas en los sistemas son de tres. Hay entradas de información, entradas de materia y entradas de energía. Son los tres elementos que hay en un sistema. Todo sistema tiene entradas de información, entradas de materia y entradas de energía. Cuando la entrada es de información, dice, las entradas y salidas de información en un proceso se representan con nubes. Miren la representación, una nubecita. La nube representa que la entrada al sistema, al proceso, miren que el proceso se representa con rectángulos. Y lo conecto con una flecha. Y dice que cuando esa entrada y esa salida de información se representa con una línea punteada. Ojo a esta anotación. La información se representa en nubes y el proceso en rectángulos. Y se conectan a través de una línea punteada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, el proceso se llama proceso de transporte de alimentos. Es decir, hay que transportar un alimento. Ustedes de pronto han visto esos camiones de transporte que manejan cadena de frío. Son unos contenedores que manejan de pronto, que llevan la leche, que llevan el pollo, carne fría, yogures. Es un camión que está refrigerado. Ese es un ejemplo. Proceso de transporte de alimentos. ¿Qué requiere ese proceso de transportar el alimento? Pues un manual de funciones. La persona que es operaria de ese sistema, de ese proceso de transporte, tiene que controlar, llevar un control de la temperatura. Debe también tener, si está transportando alimentos, debe conocer a quién le va a entregar el producto, dónde está ubicada la dirección. Entonces, requiere funciones que él debe tener, que están especificadas previamente, que le ha dado de pronto el jefe inmediato, el jefe de logística, el jefe de almacén, que va a entregar un producto a una determinada ubicación. Por ejemplo, es una empresa como Alpina y tiene que entregar yogures en las tiendas o en un supermercado. Entonces, él lleva una cadena de frío, lo transporta, él sabe a dónde lo va a entregar, sabe qué temperatura debe llevar el furgón, todo eso. Entonces, eso es información que debe tener ¿quién? El operario.
el operario que lleva el proceso, que desarrolla el proceso de transporte de alimentos. Ahora, cuando las entradas y las salidas son de materia, ¿y qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es el concepto que siempre hemos escuchado por allí. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿se representa con qué? Con óvalos. Entonces, miren, aquí tenemos se representa con óvalo y se conecta con una línea completa, es decir, de aquí al proceso. Seguimos con el mismo ejemplo. En el proceso de transporte de alimentos, para poder transportar eso se necesita un furgón, lo que decía ahorita, un camión que lleve control de refrigeración, control de frío, una cadena de frío, para que el producto no se deteriore, no se dañe. Entonces, ese furgón, que es materia, ocupa un lugar en el espacio. Ese furgón es un insumo, una entrada para que se pueda dar el transporte de alimentos. Yo puedo transportar ese alimento a través de una carreta, sí, lo puedo a través de, lo puedo llevar en el hombro, sí, pero como es un proceso de transporte de alimentos, si necesito una cadena de frío, requiere un aparato de esos, requiere un camión con esas condiciones. Entonces, ese furgón es materia y entra al proceso, se representa con un óvalo y entra al proceso con una línea completa. Miren que la representación de la información es una nube, la representación de la materia es un óvalo y la conexión es diferente. Esta es punteada y esta es una línea continua. Seguimos. Cuando la entrada y la salida es de energía, les decía que las entradas y las salidas pueden ser de información, de materia y de energía. ¿Y qué es la energía? La energía es lo que se requiere para el funcionamiento de un sistema o de un proceso. Un sistema de cómputo funciona ¿con qué? Con energía eléctrica. Un sistema humano ¿con qué funciona? Con alimentos. ¿Verdad? Nosotros como humanos funcionamos con alimentos. Necesitamos algún tipo de energía y la energía nos la suministra ¿quién? Los alimentos. Entonces, ese furgón, para que ese proceso de transporte de alimentos, ¿qué se requiere? Un furgón. ¿Y con qué funciona ese furgón? Con gasolina. La gasolina es energía. Para que ese proceso se dé requiere gasolina. Entonces, cuando la entrada o la salida de energía se representa también con un óvalo, igual que el anterior, pero ahora ya no se conecta con una línea como la que teníamos, sino con una línea hueca o con una línea doble, una flecha de líneas dobles. Tenemos diferentes representaciones del sistema. Información, nube y línea punteada. Materia, óvalo y línea continua. Y energía, óvalo y línea hueca. Una línea hueca o doble línea, como la quieran llamar. Sigue siendo el mismo proceso. Entonces, ese proceso tiene ¿cuántas entradas? Tiene un manual de funciones, tiene un furgón y tiene gasolina. Por supuesto que allí falta agregar más, porque falta un operario. Y ese operario, ¿el operario qué será? Pues el operario es materia y es energía, porque nosotros somos materia, pero también requerimos energía. Entonces, el operario requiere ¿qué? Fuerza, su fuerza vital. La fuerza vital está incorporada al proceso productivo. Cuando nosotros nos vinculamos a una actividad productiva, nosotros incorporamos no solamente nuestro conocimiento, sino también nuestra vitalidad. Es decir, nosotros cuando hacemos una actividad invertimos ¿qué? Energía vital. Pero además también de pronto, en el caso de la producción de un recurso educativo digital, también invertimos ¿qué? Un computador, el uso de un software, el uso de un conocimiento. Entonces invertimos diferentes tipos de elementos productivos que insertamos a ese sistema productivo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo. Ejemplo de un sistema de producción de un bloque de concreto. Los bloques de concreto, cuando hago referencia a un bloque de concreto, me estoy refiriendo a aquellos elementos físicos a través de por los cuales se puede construir una casa. Puede ser una edificación, puede ser cualquier tipo de construcción que requiera bloques de concreto. Entonces, para la elaboración de un bloque de concreto, yo requiero diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Entonces, requiero cemento. ¿Y el cemento qué es? Es materia. Y se conecta, la materia se conecta al proceso, que es la producción del bloque de concreto a través de una línea continua. Arena, agua, son insumos, ¿verdad?
pero también la persona que va a fabricar el bloque de concreto tiene que tener un conocimiento. ¿Por qué? Porque él debe saber en qué proporciones va a mezclar el agua, la arena y el cemento, cómo la va a revolver, cómo la va a dejar a punto para luego ser insertada en qué, en una máquina o en un molde, que eso también sería parte del sistema. Como esto es un ejemplo, aquí faltan elementos, por supuesto. Aquí este sistema tiene algunos elementos Profe, representados. la luz no sería de energía, porque para hacer un bloque necesitan luz, ¿no? Bueno, hay algunos, sí, por eso decía, hay algunos que utilizan máquinas, sistemas automatizados para hacer eso, pero otros utilizan, ustedes han visto cómo hacen un bloque, lo meten en un molde, lo golpean y luego lo llevan allá donde los van a organizar y van dejando eso, levantan el molde y ese mismo molde sirve para elaborar otro. Hay en otras partes donde el proceso está automatizado, donde lo hace una máquina. La máquina va haciendo un proceso, sobre todo eso lo hacen cuando hacen bloques vibrocompactados, que son bloques mucho más resistentes, lo meten a la máquina hace un proceso de vibración de tal manera que queda mucho más resistente. Sobre todo lo hacen para edificaciones de muchos pisos, donde vienen huecos, y ya tienen otras características mucho más de más resistencia, durabilidad, dependiendo las características del tipo de bloque de concreto a realizar. Entonces, si utilizaran una máquina para ese proceso de fabricación, entonces, ¿qué requerirían? Energía eléctrica, por supuesto. Pero también requiere que un operario, independiente si es manual o a través de una máquina, hay un operario que aplica su conocimiento, que aplica su experiencia, y ese operario es materia, pero que incorpora energía, ¿verdad? Incorpora su energía vital para desarrollar dicha actividad. Por supuesto, aquí faltarían otros elementos allí dentro de ese sistema productivo para elaborar. Pero como nosotros no somos expertos en producción de bloques de concreto, traté de hacer un ejemplo un poco sencillo. Sé que faltan otros elementos, pero producto, pues ya aquí tengo las entradas, aquí tengo el proceso es la producción, es decir, cómo se hace todo eso para que dé lugar a una salida, ¿verdad? ¿Qué sale? Energía. Perdón, ¿qué sale? Materia. El bloque de concreto resultante es materia, pero ya una materia que tomó forma a partir del cemento, la arena, el agua, las intrusiones y la energía vital del operario. Ese es el resultado. Pero también producto de esa producción del bloque de concreto quedaron unos residuos, ¿verdad? Porque de pronto quedó un poquito de mezcla allí que no se combinó. También quedaron los residuos donde venía el cemento, la bolsa, la arena trajo de pronto algunos residuos, madera, cartón, de pronto trajo sucio. Eso se convierte en ¿qué? En residuos de ese proceso productivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo simple. Hay procesos productivos que son mucho más complejos, en donde hay muchas etapas en las cuales se desarrolla el producto. Si nosotros hiciéramos este mismo ejemplo para producir panes, les aseguro que nos dan más etapas. Porque, por ejemplo, la primera etapa, como les venía explicando, en la primera etapa están los insumos, ¿verdad? Entonces, la harina, la leche, el agua, el queso, no sé, la levadura, la mantequilla, esos serían los insumos. El primer proceso para terminar con el proceso productivo del pan, el primer proceso sería la mezcla. Entonces, aquí tendríamos que tener mezcla de productos. Entonces, el primer proceso sería la mezcla. De la mezcla, ¿qué sale? La masa mezclada. Pero resulta que para hacer esa masa, entonces yo requiero ¿qué? Entonces un proceso de amasado. Entonces viene otro proceso, amasar. En ese proceso de amasar, entonces interviene ¿quién? El operario. Entonces empieza a amasar. De pronto la pasa por una máquina de esas aplanadoras. Yo he visto que en las panaderías tienen como unas máquinas donde meten esa masa y empieza a hacer el proceso de estirado, de mezclado completo de todos los ingredientes. Después de ese amasado, entonces viene ¿qué? La fabricación. Entonces ya el panadero se dedica a armar la estructura. Ese es otro proceso.
Y para armar ese proceso, entonces requiere que unos moldes o requiere algún tipo de material específico para montarlo. Luego viene el proceso de asado, entonces ya requiere, para ese proceso requiere otras entradas, es decir, la salida de un proceso se convierte en la entrada de otro. Ojo, se convierte en la entrada, pero no la única entrada, ¿verdad? Porque cuando yo ya he terminado el proceso de amasar, entonces requiero la masa, pero entonces además requiero un rodillo, pero además requiere un molde, entonces ya eso serían entradas de ese mismo para ese proceso específico. Y luego cuando voy a asar, entonces ya requiero el producto elaborado, pero además requiero unas bandejas para insertar en el horno, entonces requiero el horno, y para que el horno funcione requiero entonces energía, y para que determinar cuánto tiempo va a durar en el horno, entonces el panadero debe saber qué tiempo demora, porque no demora lo mismo una torta que lo que demora un pan, o de pronto una galleta, dependiendo, cada uno tendrá su tiempo de asado, de cocción específico. Entonces, todo eso va entrando en cada uno de los procesos que se determinen. Entonces, yo aquí en este proceso hice una descripción bastante simple, porque pude haber determinado primero, listo, cemento, arena y agua. Entonces, es un proceso de mezcla, la primera mezcla, cuando el operario revuelve los materiales, los combina. Luego viene proceso de moldeado. Entonces, el proceso de moldeado es que el operario llena el molde con la mezcla que resultó de eso, del agua, el cemento y la arena, la insertó en el molde, le hizo el proceso de ajuste, de acomodación del material para que quedara la estructura. Entonces, listo, ese proceso termina con la construcción del bloque. Entonces, miren que yo puedo dividir el proceso productivo en diferentes etapas. Otro ejemplo es el que les mostraba cuando les decía, el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene varios procesos: masticación, deglución, transformación, absorción y evacuación de desechos. Miren que cuántos procesos definí, y en cada proceso habían entradas, en cada proceso habían unas salidas, y posiblemente en algunas de esas etapas se generaban residuos. Entonces el proceso puede ir ampliándose y cada proceso va a tener sus propias entradas. Y la salida de un proceso se puede convertir en la entrada de otro proceso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas. Una pregunta. Entonces, ¿por cada proceso es un diagrama o...? No, pero un diagrama continuo. Ah, ok. O sea, por eso les decía, la salida de un proceso se puede convertir en la entrada de otro. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Se entiende, Profe, Ailey? ¿y las restricciones? Las restricciones las definimos acá, abajito. No se representan en el diagrama, sino se escriben abajo. Se escriben manualmente. Es decir, las restricciones, por ejemplo, puede ser fallos. O sea, uno describe las restricciones, posibles fallos en la ejecución de la máquina. Entonces, de pronto que una máquina empieza a generar un defecto, y eso puede ser una restricción, o que no haya energía, Por o que el ejemplo, operario también mezcle mal. falta de Sí, luz solar para que los bloques se sequen, por ejemplo. exactamente, podría ser eso. Entonces, las restricciones uno las define, pero hay que definirlas porque en un momento determinado, cuando ya esto funciona como un sistema de calidad, deben existir alternativas para resolver esos posibles fallos. Una cosa es que yo sepa que la máquina me va a fallar y yo no generé un plan de contingencia para enfrentar eso, ¿verdad? Si yo estoy, por ejemplo, en Montería, yo sé que medio empieza a serenar y la energía va a fallar. ¿Debería fallar? No, en otras partes del mundo no falla, pero en Montería falla. Entonces ya una empresa que sabe que cuando hay vientos y que empieza a llover, es posible que falle la energía. Entonces una empresa que se dedica a producir y utiliza energía eléctrica tiene que tener un sistema de planta eléctrica o un sistema de energía alternativa. ¿Por qué? Porque su proceso productivo no puede parar. ¿Qué pasa cuando una empresa para su proceso productivo? Pues le tiene que pagar igual a los empleados, pero igual no produjo lo que tenía que producir. Significa que ahí va a haber pérdida. ¿Por qué? Porque no va a fabricar lo que necesita, le va a quedar mal al cliente, porque no le va a entregar el producto a tiempo.
o se van a acumular pedidos porque no hay forma en que salga, porque no hay energía. Entonces, ¿ustedes creen que una empresa podría parar? No, no tiene que parar, tiene que tener que cómo superar esas restricciones que se derivan del funcionamiento del sistema. Entonces, ahí es donde hay que empezar a generar los planes para enfrentar esas posibles contingencias. Entonces, miren que una de las contingencias que se ha manejado apropiadamente, miren, la universidad ya venía utilizando la plataforma Cynthia. Entonces, ¿por qué? Porque las tendencias educativas hablan de la utilización de este tipo de entornos. Miren que hoy día esa plataforma se convirtió en el salvavidas para que todo el sistema de desarrollo académico siguiera funcionando a pesar de que cada uno está en su casa confinado. Entonces, miren, eso ayudó a solventar un fallo en el sistema. El sistema educativo funcionaba presencialmente, pero hay una restricción, que es que no podemos estar moviéndonos, concentrándonos muchas personas en un mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Hay que generar, eso es una restricción. Ahora, ¿cómo resolvemos esa restricción? Pues proponiendo una alternativa, y esa alternativa es la utilización de una plataforma tecnológica que permita la conexión a través de encuentros sincrónicos y a través de materiales de estudio, a través de actividades de aprendizaje, a través de las cuales los estudiantes puedan desarrollar sus competencias y que el proceso académico se desarrolle cumpliendo cabalmente con lo establecido en esos programas académicos. Entonces, miren que ahí tenemos una restricción del sistema, pero ¿se pudo superar? Sí, porque la organización prevé ese tipo de circunstancias adversas. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Pues hasta ahora bien. ¿Verdad? Yo creo que aquí de pronto lo novedoso, creería yo, es el concepto de diagrama de bloques, porque ya ustedes sabían que era un sistema, sabía que era una entrada, que era un proceso, que era una salida, que era una restricción, porque ustedes cuando cuando me imagino que vieron programación, y en programación uno inicia cuando hablando de diagramas de flujo, ¿verdad? Los diagramas de flujo es la forma en que fluye la información a través de una estructura sistémica. Entonces los diagramas de flujo pues, permiten hacer este tipo de analogías con un diagrama de bloques. En el diagrama de bloques lo que tengo son bloques de proceso. Y cada proceso, por supuesto que requiere unas entradas. Y por supuesto que de un proceso hay un resultado o salida. Entonces, simplemente conocimos la forma en que se representan esas entradas, esas salidas y cómo se conectan, que también es un elemento importante. Entonces decíamos que la información con líneas punteadas, que la materia con una línea continua y que la energía con una línea doble. Entonces eso hace parte de la forma en que se representan gráficamente esas entradas, que pueden ser de información, de materia o de energía. Entonces todo sistema va a tener esos tres componentes y se van a conectar a través de las diferentes líneas y a través de los diferentes elementos representados. Entonces vamos a mirar, a recordar entonces lo que dice la actividad 1. La actividad 1 dice, identifiquen la actividad productiva de desarrollo de un proceso educativo, de un recurso educativo digital, cuáles son las entradas. Entonces, ¿cuáles son las entradas para elaborar un recurso educativo digital? Eso es lo que ustedes tendrán que determinar. Ustedes van a poner entrada, entonces aquí escriben 2 puntos y empiezan a escribir aquí. Esto, coma, esto, escriben las entradas. Luego, ¿cuáles son los procesos? Entonces ya, como ustedes son expertos en hacer recursos educativos digitales, yo creo que no me estoy equivocando, porque ya ustedes están en octavo semestre. Eso ya es pan comido para ustedes. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Entonces ustedes dirán aquí, el proceso 1 se llama aquí, el proceso 2 se llama así. Entonces, yo creo que es mejor listarlos uno debajo de otro. Yo aquí por cuestiones de tiempo te los escribo así. El proceso 3 es este. Listo, los procesos que sean. Entonces, luego, ¿cuáles son las salidas? Entonces ustedes dirán, la salida es esta. Entonces, en el proceso 1,
Entonces ya ustedes diagramarán. Ya en la respuesta 2, ustedes aquí simplemente los enumeran, los enuncian. Aquí quedan enunciados apenas. Estos son. Listo. Entonces aquí viene ya el diagrama. ¿Cómo se representa eso? ¿Cómo entonces yo vengo y escribo proceso 1, entonces lo meto en el rectángulo. Entonces, para ese proceso 1 requiero estas entradas. Entonces, ya como ya las tengo aquí, te vengo y empiezo a conectar. Si la entrada es de energía, si la entrada es de materia, si la entrada es de información, entonces voy entrando. Entonces, bueno, de ese proceso sale esto. Entonces, ya escribo el proceso 2. Entonces, la salida del proceso 1 se me convirtió en la entrada del proceso 2, pero además para elaborar el proceso 2 yo necesitaba otras entradas, porque ahí entra a jugar otro aspecto. Entonces, también las ingreso al proceso. Entonces, del proceso 2 sale un resultado o salida. Entonces, escribo, la meto en un rectángulo y esa salida del proceso 2 se convirtió en entrada para el proceso 3. Pero además el proceso 3 requería otras entradas. Entonces, además del resultado del 2, esto y esto. Y si era energía, entonces lo conecto tal, lo conecto así, lo conecto. En un sistema, en un recurso educativo digital, muchas de las salidas son de información, ¿verdad? Porque estamos hablando de un recurso educativo digital y casi que todo es información. Pero también hay máquinas, interviene un computador, interviene de pronto una tabla digitalizadora, porque yo estoy diseñando un recurso que requiere, no sé, algún tipo de cosa especial, o estoy utilizando, no sé, una cámara especializada porque estoy haciendo grabaciones en tercera dimensión, o estoy utilizando realidad aumentada, o estoy haciendo inteligencia artificial, o no sé. O sea, todo depende el producto que ustedes van a sacar, cuál es el resultado final de ese recurso educativo digital. Significa que usted aquí, antes, usted tiene que decir, un recurso, el sistema va a responder a un recurso educativo digital para tal cosa. Entonces ya usted definió cuál es el resultado, para uno saber hacia dónde va ese proceso total. Sí, profe, esa era una de nuestras preguntas, era que si era un recurso educativo digital en general o teníamos que buscar uno específico. No, ustedes me deben... Okay. Sí, ustedes me dicen ahí claramente al inicio cuál es ese recurso que están diseñando, ¿verdad? Porque no es lo mismo un recurso genérico a un recurso que de pronto va para una población sordociega, o que va para niños de primero de primaria, o que va para una empresa que está entrenando a sus pilotos, porque también para eso son los recursos educativos digitales, ¿verdad? Porque está entrenando a sus pilotos a través de un sistema simulador de vuelo. Todo eso es un recurso educativo digital, ¿o no? Profe, otra pregunta, así es, tienes razón, otra pregunta. En cuanto, por ejemplo, algunas entradas, si las entradas del proceso número 1 también se van a utilizar en el proceso número 2, ¿cómo hago la conexión o ya directamente se conecta? La vuelves a colocar allá como entrada en el 2. Ah, ok. La vuelves a colocar. Por ejemplo, si tú en el primero requerías un computador y en el segundo sigue requiriendo otra vez el computador, entonces, además de la entrada, la salida del proceso 1, entonces otra vez vuelves a entrar el computador y otra vez de pronto también tienes que entrar tú como diseñador o como programador, porque también ahí tenemos diferentes roles. Es importante que definan eso, porque una cosa es el rol del diseñador, el rol del programador, el rol del no sé, del que hace el front-end, el que hace el back-end, el que ya ustedes son mucho más específicos al momento de determinar la función y el rol de cada participante del proceso, y si ese participante inserta información, inserta conocimiento, qué tipo de conocimiento. Miren que yo en el ejemplo que les mostraba decía que en el bloque de concreto entra como información las instrucciones de fabricación. Claro que sí, porque para fabricar un bloque, entonces el operario le dice, bueno, de una bolsa de cemento, le dice el jefe, le dice, de una bolsa de cemento necesito que me saques 50 bloques, pero porque son para tal cosa, yo lo necesito para tal cosa. En cambio, pueda que le digan, no, de una bolsa de cemento me tienes que sacar 70. Y cuando uno encuentra bloques de muy mala calidad, sacan hasta 100 bloques de una bolsa. Entonces, miren, todo eso depende de cuál sea mi intencionalidad, cuál sea mi público objetivo. Entonces, yo tengo que tener unas instrucciones específicas. Entonces, como ustedes saben lo que están haciendo, ustedes cuando la entrada es de información, ustedes deben definir claramente qué es lo que
entra al sistema. Y de parte de quién entra, si entra de un diseñador, entra de un diseñador instruccional, entra de un diseñador gráfico, entra de un fotógrafo, porque es posible que usted esté trabajando con fotografía, esté diseñando un recurso muy específico para un tipo de público objetivo. Entonces usted tiene que definir claramente, o sea, yo quiero un nivel alto de detalle en cada proceso. Eso se requiere ahí. ¿Por qué? Porque estoy hablando con personas que saben específicamente de recursos educativos digitales. El gráfico siempre va a ser lineal. No, sí. O sea, ustedes empiezan en la parte superior y pueden empezar a moverse en la hoja, porque esto puede apuntar hacia abajo. Es decir, esto de aquí yo lo puedo mover hacia acá, esto lo puedo también mover, y resulta que de pronto entonces de aquí, permítame un momentico, de aquí yo vengo e inserto otro proceso, entonces lo voy a insertar aquí. Inserto este proceso y este proceso de aquí vengo y lo conecto hacia acá, entonces vengo de aquí y entro aquí. Entonces de aquí puedo, bueno, listo, este se convirtió, este bloque de concreto entró a otro proceso y aquí este fue el residuo, entonces vengo y voy a copiarme otra cosa de aquí. Y esto se convirtió en una entrada para porque de pronto, un momento. Entonces esto va para aquí. Y de aquí otra vez creo, de aquí sale una salida. El diagrama puede moverse como ustedes quieran y puede correrse para toda la hoja, empezando por supuesto en la parte superior y puede desagregarse hacia abajo. Pueden colocar la hoja de manera horizontal, como ustedes quieran. Lo importante es que lleve la secuencia. ¿Qué da la secuencia? Las flechas, el orden. Ustedes saben que un proceso está en rectángulo, los óvalos y las nubes representan cada uno una cosita y eso se va conectando. Entonces de aquí puede seguir hacia abajo y puede empezar a extenderse. Eso se puede regar. Lo importante es que lleve la secuencia, la continuidad. Y la continuidad la dan las flechas que van indicando la secuencia de proceso. ¿Preguntas? Profesor, sí, dígame. le pregunto algo. Usted habla de recurso digital educativo. Eso enmarca muchas cosas. Puede ser un software educativo, puede ser un material educativo. Esto lo defines tú. Eso lo defines tú. Eso tú lo defines tú arriba. Cuando tú me dices, el sistema a desarrollar, aquí donde está la pregunta, identifica una actividad productiva del desarrollo de un recurso educativo digital. Entonces tú colocas aquí, el recurso educativo digital representado en el siguiente diagrama corresponde a un recurso, a un OVA, representa tal cosa para estudiantes o para formar a individuos en tal cosa. Es decir, tú le estableces un objetivo. Recuerda que es un enfoque sistémico, tú tienes que definir un objetivo. Entonces, ¿para qué se hace el enfoque sistémico y representado en diagrama de bloques? Para que una persona cualquiera que llegue a la empresa, yo le digo, mire, aquí se desarrollan los procesos productivos de esta forma. O sea, esta es la secuencia de pasos, este es el diagrama de procesos de nuestro proceso productivo. Aquí se trabaja así. Entonces, si tú llegas a una parte y te dice, mire, aquí se elaboran recursos educativos digitales siguiendo esta secuencia. Entonces ya tú sabes, que hay que hacer esto, y esto requiere esto, y esto requiere esto, y esto se hace así. Ya están especificadas claramente la forma en que opera el sistema. Y eso que ayuda a mejorar la calidad, la unidad de criterios al momento de realizar tareas. Evita desperdicios, mejora de las características del producto. Eso estandariza, ayuda a estandarizar los procesos. Porque todo se hace de la misma forma, siguiendo una línea de producción, siguiendo una trayectoria. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Profe, mire, pues no sé qué posibilidad habría de que nos dé plazo de otro día más. Porque es que, o sea, por ejemplo, usted nos explicó hoy. ¿Cuándo es eso? ¿El 3? Para el 3, para tan siquiera para el 4 hasta las 12 de la noche. Profe, es que... No, yo, espérate un momentico.
No, yo creo que no hay problema. Yo se los puedo, incluso se lo puedo extender a eso. El 3 es que el martes. Yo se los extiendo hasta el 6, que es viernes. Pero miren, después viene la otra actividad, empieza el 3, ¿oyeron? La otra actividad la dejo para que empiece el 4. Significa que van a tener como 2 días de cruce ahí, pero ya ustedes sabrán manejar el tiempo para la siguiente actividad. ¿Oyeron? Así es. Bueno, Ya ustedes, lo importante es que ¿cómo es que? Que no se vayan a dejar de pronto montar una actividad sobre la otra para que les dé tiempo. ¿Cuántas Pero actividades sí, va a tener este corte? las mismas 3 de siempre. Todos los cortes, 3 actividades. Que eso fue la solicitud que hicieron desde el departamento, que deben ser mínimo 3 actividades. Mínimo 3 actividades. Me hubiese gustado ponerles más, pero no dejaron. Ay, Pero pero puedes no, subir pues, el video de la clase, es que unos compañeros no se pudieron conectar. ¿Cómo? No te escuché. Puedes subir el video de la clase, es que unos compañeros no Claro que se sí, pudieron conectar. claro que sí. Este recurso queda disponible apenas la plataforma Google me notifique que el video está listo. Ustedes saben que cuando uno graba esto, el video inmediatamente no queda activo, sino que después llega el mensaje donde ya queda el video disponible para compartir. Entonces apenas yo lo tenga, normalmente eso, yo creo que de aquí a las 8 de la noche más o menos está listo ya. Ellos ya mandan el enlace y yo vengo y se los comparto como un recurso en la plataforma, en la unidad 3. Yo le coloco ahí sesión 30 de octubre, sesión síncrona 30 de octubre. Ya ustedes saben que lo pueden visualizar desde ahí. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Listo, creo que hemos cumplido con el propósito de la sesión del día de hoy, que era orientar el tema asociado al enfoque sistémico en los procesos productivos, utilizando un diagrama de bloques. Recordar un poco la temática asociada a teoría de sistemas, entradas, procesos y salidas, actividad productiva, y la representación del diagrama de bloque utilizando los 3 componentes de todo sistema, que es información, energía y materia, y la forma en que se conectan cada una de estas a un proceso. Entonces ya todo esto es del entorno productivo, pero nosotros como parte de un entorno productivo, dentro de una actividad productiva llamada educación, también realizamos eso, también lo hacemos y somos productivos. Entonces, en la medida en que nosotros desarrollamos de manera estructurada y organizada la forma en que se operacionaliza la actividad productiva del diseño de un recurso educativo digital, somos capaces de replicarla. Y de si alguien llega nuevo al sistema, alguien también se puede adaptar a las circunstancias y características en que se trabaja. Entonces, es una forma de organizar eso en pro de la calidad y la satisfacción del cliente. Es decir, la medida en que hacemos un recurso digital, los requerimientos de información, entonces en esa medida somos mucho más eficientes en el momento de desarrollar cualquier tipo de pregunta. Listo, como no hay preguntas, entonces les agradezco mucho su participación en la sesión del día de hoy y apenas esté disponible el video, se los comparto a través de la plataforma. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pase bien. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Profesor, ¿nos va a regalar el tiempito que nos dijo que para poder hablar con usted sobre el grupo? ¿Quiénes son ustedes? María José Negrete, Lina y yo, José Diago. Ah, listo, claro que sí. Pero bueno, los estudiantes, bueno, voy a dejar de grabar aquí la sesión. Vale.